entrevista a Radar News. Bueno, gracias. Son las 8 de la mañana con 18 minutos, 8:18. Está aquí en esta mesa de trabajo y le agradezco infinitamente a mi querida Lorena Jiménez. Ella es presidenta del Comité de Federaciones de Coparmex, que obviamente ella fue presidenta de Coparmex de Querétaro. Hoy ocupa justamente este lugar tan importante porque conjuga el esfuerzo de varias federaciones para que precisamente, pues, si me lo permites, Lorena Jiménez, estén trabajando en una misma causa, con un objetivo, generando sinergia favorable, regularmente, así ocurre, favorable digo, para ver de qué manera se puede abonar en el crecimiento, en el desarrollo, hablar de las economías circulares, hablar del desarrollo sostenible, hablar también de la participación ciudadana, hablar del crecimiento también de las empresas emprendedoras que obviamente generan empleos. En fin, es una posición muy importante y que obviamente desde esta misma perspectiva, por eso quisimos hoy platicar contigo, mi querida Lorena Jiménez. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, Aurelio, encantada de estar contigo nuevamente. Oye, nada más para que la gente no sé, gracias igualmente, para que la gente se ubique bien, ¿qué es la federación, esta federación de Coparmex, o federaciones de Coparmex, o presidenta del Comité de Federaciones de Coparmex? Gracias, Aurelio, por la introducción. La Coparmex Nacional está dividida en 13 federaciones, así es como se divide todo el país. Querétaro pertenece a la Federación Centro Bajío. Sí. Y así está la Bajío Norte, la de Sonora, Tamaulipas, Sur, etcétera. Así son 13 federaciones que perfectamente bien lo dijiste. Lo que se trata es coordinar todos los esfuerzos, los trabajos, los temas que traemos como confederación para que vayamos al unísono. Pero también es un trabajo muy al interior de Coparmex, sí, claro. Es decir, fortalecer los liderazgos de los presidentes o presidentas que vayan llegando, que conozcan muy bien los valores, los principios, pues los temas torales que estamos tratando en Coparmex, y pues sobre todo que los socios, que son pues realmente los que les dan vida a Coparmex, se sientan muy identificados y conozcan pues el alcance que tenemos nosotros en la Confederación, que básicamente pues es una participación ciudadana muy activa. Sí, claro. Seguir empujando el tema democrático de nuestro país, ir de la mano con las decisiones como estamos de acuerdo en la política pública, o simplemente también levantar la mano cuando no estamos de acuerdo, ¿no? Es claro, un organismo profundamente político, pero apartidista. Plural además, ¿no? Porque hay opiniones de todo tipo y obviamente también pues visiones de lo que tiene que ver con las nuevas realidades de este país. Eso es lo que lo hace muy rico, ¿no? Enriquece. Están llegando generaciones más jóvenes con otros ideales, y bueno, creo que tenemos un presidente nacional que ha sabido conjugar muy bien todos estos temas de las distintas sumar y sobre todo tender puentes de diálogo, sobre todo con gobierno federal, ¿no? Que había sido muy complicado. Y me decía Lorena Jiménez, sumar, multiplicar para poder avanzar, porque además son en su gran mayoría los integrantes justamente de estas diferentes federaciones de Coparmex, porque obviamente está en la representación del país, quienes promueven la generación de empleos, la generación de inversiones, la nueva realidad que obviamente también tendríamos que construir y asumir en un momento importante que se vive en nuestro país y también en Querétaro, Lorena Jiménez. Por supuesto, somos cerca de 40,000 empresas socias que estamos en Coparmex a nivel nacional, son 68 centros empresariales, y de esos 68 centros empresariales son los que están distribuidos en estas 13 federaciones, más representaciones y delegaciones, ¿no? Para llegar a toda la República. A toda la República. Hoy por hoy que quisiera yo preguntar, y queríamos hablar del caso Querétaro y también de la Alianza Centro-Occidente, que me parece tiene una perspectiva muy importante. ¿Cuáles son los retos hoy 2022 ante este panorama nacional, ante estos esquemas también locales, después de la pandemia, 2 años, en fin? ¿Qué retos y compromisos hay que asumir ya? Yo creo que tenemos muchos retos, Aurelio. Venimos con motores apagados desde 2018 a nivel económico. Veníamos planeando, después pues viene el tema de la pandemia, que esperemos que ya esté por salir, pero bueno, le pegó a la economía de una manera brutal, que aún muchas empresas siguen sin recuperarse. Ahorita apenas empezamos a ver el surgimiento de algunas empresas, pero traemos también pues un segundo problema, ¿no? Que es el tema de la inflación, que no habíamos tenido una inflación tan grande desde el 2001, ni con el destino en Estados Unidos
después de 40 años, ¿no? No se había tenido una inflación tan grande de 7.2. 7.2. Sí, siente por ahí, ¿no? Está. Ajá. Y luego viene el conflicto Ucrania-Rusia, que todo el mundo dice, bueno, pues está pasando allá, pero le tiene una repercusión inmediata en el petróleo, en el gas. Claro. Entonces, bueno, va para arriba también nuevamente. Se anunció ya la subida de la tasa de interés, lo que se adelantó el presidente al Banco de México. Sí, caray. Y bueno, pues eso lo que más o menos da una estabilidad macroeconómica, pero lo que sí es una realidad es se vuelve a alentar la economía mexicana, desgraciadamente. Entonces, bueno, sí tenemos muchos retos. El primero es la reactivación económica, sacar adelante a las empresas, sobre todo a las MIPYMES, que son el motor de la economía en este país. Reactivar la economía. Hay que reactivarlas, hay que meter créditos baratos en el país, que el dinero vuelva a circular. Y bueno, pues el gran pendiente que tenemos desde hace muchos años, que es el tema de seguridad, desgraciadamente en este país, Estado de Derecho, que yo siempre lo menciono. Hay que trabajar y por eso siempre es la participación ciudadana, no nos quedemos viendo cómo van pasando las cosas. Y bueno, pues una democracia que tristemente cada vez va perdiendo fuerza. Pareciera por lo menos esencia, ¿no? Esencia, debilitamiento de instituciones que son fundamentales en los pesos y contrapesos. Personales, la concentración del poder, exactamente, ¿no? Pues oye, son muchos retos. Muchos retos y obviamente envuelven a lo que tiene que ver con una realidad. Yo estoy pensando en el estado de Querétaro, en los 18 municipios, combinarlo, conjugarlo con estados también del centro occidente que también tienen un gran potencial económico y habrá que sentarse en la mesa y echarle para adelante, Lorena. Sí, no hay de otra. O sea, cuando en las crisis hay que crecer y hay que salir adelante y haciendo alianzas. Precisamente, como recordarás, sacamos a través de Coparmex la Alianza Centro Bajío, que posteriormente, finalmente, después de mucho tiempo, entran los gobernadores a tomar el tema y era la Alianza Centro Bajío Occidente con la inclusión de Jalisco. Ahora, así es como hasta ahora lo siguieron, ya hubo cambio de gobernadores, por ejemplo en el caso de San Luis y de Michoacán. Hubo cambio de gobierno, pero bueno, se han mantenido algunos de los proyectos, ojalá sigan avanzando. Se mantengan. Aquí se hizo un evento también muy interesante, el modelo dual, de educación modelo dual, que está en los jóvenes, al mismo tiempo que estén estudiando, puedan seguir trabajando en las empresas. Entonces eso permite que tengan una mayor experiencia y una mayor capacitación y puedan aplicar todo lo que están conociendo. Y también estamos avanzando con los temas de turismo, ¿no? Que ahorita reactivar el turismo local, pues bueno, es muy eficiente. Y ahí seguimos empujando, ¿no? Desde como Coparmex a que sigamos avanzando en los estados, precisamente a trabajar por regiones, que es lo que más se puede hacer ahora, ¿no? Pues se fortalece, ¿no? Con todas las bondades que tenemos en esta zona, que es el sector automotriz, aeroespacial, agroindustria, innovación, también con la inclusión de Jalisco. Querétaro también tiene mucho de investigación y de innovación, y bueno, pues eso nos vuelve una región muy importante. 20 millones de consumidores, 20 millones de clientes potenciales, por lo menos en esta región. Yo digo incluso un poco más, porque también mucho de aquí hay Aguascalientes, es lo que se va todo al Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces también tenemos aquí, es una zona muy dinámica que ha tenido un crecimiento pues muy por encima de la media nacional, que obviamente pues también tenemos unos retos muy importantes, que es el tema energético, el tema del agua, que también es un tema de prender focos, y bueno, ojalá todos hagamos conciencia ya para ayer. Y bueno, el tema de seguridad. El tema de la seguridad, justamente, que ya referías también con toda puntualidad. En este sentido, y pensando en estas diferentes posibilidades industriales que hoy por hoy tiene Querétaro, un estado en constante y permanente crecimiento, ¿el turismo crees que puede encajar en este tipo de propuestas, en este tipo de alternativas que hoy por hoy tenemos? Sí, por supuesto. De hecho, el turismo es una de las industrias más golpeadas, con el espectáculo también son de las más golpeadas. Y bueno, aquí también tiene mucho que ver con el movimiento, la movilidad de las personas, ¿no? Es decir, van buscando mejores opciones y el turismo se quedó prácticamente sin personal con esa capacidad que ya tenía. Ahorita, ¿cuál es la petición? Pues vamos a reactivar el turismo local, ¿no? Conozcamos la zona en la que vivimos con responsabilidad, ¿no? Porque también, desgraciadamente, luego vemos lo que pasaba en la sierra, con demasiado uso de estos motores y bueno, pues todo el daño ambiental, que también es una realidad que viene y que lo tenemos que comprender. Totalmente. Entonces, sí el turismo, o sea, sí la reactivación económica, sí el turismo local, el que te permita alejarte un poco de las masas, el aprovechar la naturaleza y toda la
pues la diversidad que tenemos aquí en Querétaro, que es bastante amplia. Que digamos son las enseñanzas también del COVID, ¿no? Del COVID, de pensar en una situación diferente, en una relación incluso social con el medio ambiente también distinta, más humana y mejor, mi querida. Sí, pues con más Lorena empatía Jiménez. y que somos parte de... Empatía, ¿no? me gusta también esa palabra. Empatía y compasión. Oye, estuvo hace unos días, la semana pasada, Cristina Casas hablando de la economía circular, que además me parece una propuesta que está impulsando con una gran insistencia justamente Coparmex para que esto se pueda llevar a cabo en estas visiones regionales o nacionales y que de repente habrá que entenderla y habrá que comprenderla con toda puntualidad, Lorena. Sí, y la verdad es que estamos bien orgullosos porque es un trabajo que lo que siempre decimos, donde está involucrado la sociedad civil, en una excelente participación ciudadana, jalamos al gobierno estatal aquí en Querétaro. Esto empezamos cerca de hace año y medio con el anterior gobernador, con Pancho Domínguez, y le decíamos, ahorita en la pandemia es momento de empezar a impulsar el tema de economía circular. Pero estamos en crisis, ahorita es complicado, era difícil. Pero justo es cuando hay que entrar en esa conciencia, ¿no? Y bueno, finalmente se empieza a trabajar con los clústeres, logramos hacer un consejo bastante activo donde está participando gobierno, está participando la academia, los organismos empresariales, que en este caso representado por Coparmex, y la sociedad civil. Entonces se vuelve un trabajo transversal, no hay un líder, no hay alguien que lleve la batuta, sino que es un trabajo colectivo, que eso es bien importante, la colectividad. Plural. La pluralidad, y bueno, finalmente, después de un parlamento abierto, que esto también es importante destacar, surge la ley de residuos y de economía circular el 22 de septiembre aquí en Querétaro. Bueno, ahora falta el reglamento para que pues todos empezamos a entrar en eso. Básicamente, ¿qué es la economía circular? Es dejar la economía lineal, que es extraigo un recurso, lo proceso, se vende, llega a su destino final y se desecha. Se usa y se tira. Se usa y se tira, básicamente. Aquí la economía circular. Darle vuelta. Darle vuelta, pero a lo que ya está. Ya no hay que volver a extraer un recurso, sino de lo que ya está, le doy las más vidas posibles que tenga. Y esto incluye a todo, incluyendo el agua, ¿no? Por ejemplo, hay que darle mucho mayor vida. El mejor desperdicio es el que no se genera. Sí, claro. Entonces, bueno, para esto también las empresas se pueden llegar a poner nerviosas. Ya entró en vigor la ley, pero no es que el día de mañana tengan que cambiar sus procesos. Es decir, es todo un proceso para empezar a cambiar, por ejemplo, el plástico de un solo uso. O sea, eso ya tiene que desaparecer. Se les da un periodo para que las empresas empiecen a ajustarse, que también a nivel transnacional, internacional, ya vienen estas figuras de economía circular. Sí, claro. Y la sociedad civil, pues nos tenemos que empezar también a hacer, ahí empieza todo, en la familia. En la familia, una en la pequeña casa, reflexión que siempre me gusta dejarles. Sí, Lorena. ¿Qué meten a su casa? O sea, hagamos conciencia, una semana vean lo que van metiendo. ¿Qué compras? ¿Qué compramos? ¿Qué realmente se necesita? Y cuando lo tiramos, pues ¿dónde se va? ¿No? Nos dejamos de ser responsables. Algo a resaltar también en las empresas entra la responsabilidad extendida del producto. Es decir, que la empresa se tendrá que ser responsable desde la salida de su producto hasta la reutilización, es decir, hasta dónde acaba ese producto. Todo un esquema, digamos, todo el proceso completo. Entonces, bueno, eso es, para hacértelo súper resumido. No, porque sabes que vamos a tener que seguir hablando de ese tema. Es un tema muy amplio, porque hay que hablar también del reglamento, que no está todavía. Todavía no, falta el reglamento. Para que la gente se quede también tranquila, pero es en el camino al que había que caminar, al que había que andar. Pero habíamos que tener la ley, que estuvimos presionando mucho y finalmente se dio. Y yo quiero resaltarlo porque es un logro ciudadano. Sí, claro. Que logramos hacer una colectividad. Sí, de este Parlamento abierto que obviamente además sirvió escuchando las voces de todos los diferentes sectores, grupos, inquietudes, intereses, en fin, de la sociedad, de empresas, exactamente, que se suman en una misma causa. Y el gobierno también conociendo, por supuesto, vamos a jalar. Eso no pasa en otros estados. Ahora, el gobierno del estado, el gobierno municipal, los municipios ahorita también están en esa misma dinámica. Ahorita hay que entrar con los municipios. Precisamente el reglamento tiene que pasar por los municipios, por la responsabilidad que tiene cada uno de ellos, pero hubo una voluntad muy abierta de el cómo sí, y las empresas igual. Pues tenemos varias empresas enormes que están aquí en Querétaro que te dicen, ok, ¿cómo le vamos? ¿No? Pues en un proceso de estos años vamos a hacer todos estos cambios, etcétera. Sí, claro. No, porque la crisis es real. O sea, el tema ambiental es real, el tema hídrico que tenemos en Querétaro es real, y
siempre lo digo, depende de todos, no le echemos la bolita, pues le toca al gobierno, le tocan a ellos, a las empresas, nos toca a todos. Aquí estamos esperando a ver que nos digan qué es lo que debemos hacer, ¿no? No, entonces seamos conscientes. Bueno, ya no nos tenemos tiempo, son las 8 de la mañana con 33 minutos, pero el tema del aeropuerto intercontinental de Querétaro, que representa también. A propósito, una alternativa importante para el desarrollo del centro occidente, pero también hacia la Ciudad de México, sí, Lorena. Por supuesto, creo que es un... Y también esto lo recordarás muy bien tú, Aurelio, cuando sale Nacho Loyola a anunciar el aeropuerto intercontinental, que fue abiertamente criticado. O sea, ¿cómo se le ocurre en Querétaro poner un avión de un aeropuerto de esta magnitud? A toro pasado, con una gran altura de miras, pues hoy ve lo que nos hemos convertido, ¿no? Que el Querétaro ya a nivel mundial, 4º lugar en temas aeroespaciales. Entonces, por supuesto, respondiendo rápidamente a tu pregunta, por supuesto que pues representa una opción, hay que capitalizarlo, ¿no? Ya se está trabajando en temas de logística, pero bueno, pues regresar, ¿te acuerdas de esos vuelos que ya se tenían en Querétaro y se puede, que eran una frecuencia por supuesto, muy importante, que ya volaba Querétaro a Los Ángeles, Querétaro a otras ciudades. Ojalá se pueda aprovechar y sería, pues, sobre todo para el Bajío, sí, para la Ciudad de México. Y finalmente, pues el aeropuerto de México del Felipe Ángeles ya está, ya se construyó. Esperemos que funcione. Que funcione y que sirva. No, pero se pagó con nuestros impuestos. Sí, claro, pero abre la expectativa de que el aeropuerto de Querétaro, por lo menos de carga, se convierta y se fortalezca todavía más. Como estos hub logísticos. Que eso me llamó la atención de lo que decías, Lorena. Sí, a mí creo que siempre son oportunidades, hay que capitalizarlas y, insisto, no nos podemos visualizar como individuos si no nos contrastamos con la colectividad. Bueno, pues hay que seguir hablando de economía circular, que ojalá que podamos hacerlo. No, encantada, Aurelio. Y tengo una charla pendiente con Cristina Casas todavía, pero de la Alianza Centro-Occidente, que también había que ver expectativas, perspectivas, posibilidades, y al mismo tiempo la recuperación económica en la que tenemos que trabajar todos los días. Todos los días. Lorena Jiménez, como siempre, muchas gracias. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Que quieren también establecer ahí algunos contactos contigo? ¿Qué podemos decirles, Lorena? Pues les paso mis redes sociales. Estoy en Facebook como Lorena JS y en Facebook. Y en Instagram Lorejiza. JS. Sí. Ok, con eso me quedo. Muchas gracias, Aurelio. Como siempre, un honor y gracias también por estar con nosotros y ojalá que tengamos chance de seguir platicando. Encantada. Muchas de estos temas que son importantes. 8:35 de la mañana, su opinión siempre la más importante. Hacemos una pausa, 442-592-1075, Radar News, primera emisión. Pausa y volvemos. Excelente mañana. Permítame acompañarle por un breve repaso de lo que ocurrió en México y el mundo. El día de ayer se realizó el reporte de una posible balacera en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Sin embargo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que con base en los reportes del Grupo Aeroportuario del Sureste, que la alerta en el aeropuerto de Cancún se dio por la caída de 3 letreros que fueron empujados inadvertidamente. Señalaron que esta información fue ratificada por el Centro Operativo de Emergencias, integrado por